Buenas, buenas, es un placer para nosotros estar acá nueva vez con el estudio del folleto de este trimestre, que es el gran conflicto. Espero que estés estudiando este conflicto, este gran conflicto, este folleto de este trimestre, a la par con el conflicto de los siglos, porque es un material bastante interesante y bastante educativo. El fundamento del gobierno de Dios, lección número 9, ya como se ha ido el tiempo. Lección número 9, el fundamento del gobierno de Dios, es lo que estaremos estudiando durante toda esta semana, así que no te pierdas ni un minuto. Volvemos y aquí estamos con un tema muy interesante, el fundamento del gobierno de Dios. Y la verdad que en el desarrollo del conflicto, los fundamentos del gobierno de Dios forman parte, un eje central en el asunto del conflicto. Y en esta lección vamos a estar analizando este tema. Así que te invitamos, por favor, que antes de iniciar este estudio oremos. Gracias, Padre, por tu gran amor, misericordia y benevolencia. Pedimos en este momento que tu gracia nos acompañe y tu sabiduría, el Espíritu Santo, esté con nosotros y Él, el Espíritu Santo, nos revele todo lo que tiene que ser revelado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El fundamento del gobierno de Dios. Bueno, lo interesante de esta primera palabra, el fundamento, es que sin ello todo lo demás es vano. O sea, no tiene, si el fundamento no es estructuralmente fuerte, todo el edificio es débil. Y cuando hablamos de fundamento, especialmente del gobierno de Dios, vamos a traducirlo como diríamos en un país común, la constitución del gobierno de Dios. Que es lo que rige todo un gobierno. Exactamente. Ahí están las leyes, los artículos, las normas, sí. Todo lo que establece la estabilidad de un gobierno, que no es dictada, por así decir, de manera antojadiza, sino que está diseñada para mantener un orden, una armonía y una estabilidad dentro de la convivencia de todos los seres. Claro, por eso cada ley en cada país es diferente. Correcto. De un país a otro, incluso si estos países son vecinos, porque la ley es lo que permea todo el diario transcurrir de las vidas de los individuos de ese país. Entonces, lo que te permite la ley, a veces tú ves una diferencia entre un ciudadano y otro de diferentes países por el estilo de ley que ese individuo ha vivido a lo largo de su vida. Así que la lección de esta semana, la parte del sábado, habla de que cuando los primeros adventistas comenzaron a estudiar el tema del santuario, lo estudiamos la semana pasada. Cuando llegaron al lugar santísimo, se encontraron que allí habían tres cosas: el arca, la vara de Aarón y el maná. Pero dentro de esa arca había algo muy especial, que eran las dos tablas. Las dos tablas de la ley de Dios. La ley de Dios. Y en el estudio que ellos le dieron continuidad, se dieron cuenta que había un mandamiento que no era observado por las demás denominaciones y por ellos mismos, al cabo del tiempo que ya tenían estudiando la Biblia. O sea, recordemos que nuestros pioneros, ellos no vinieron de la iglesia, pues de una iglesia, vamos a decir, en particular, sino que todos venían de denominaciones distintas, pero sí tenían algo en común, que todos guardaban el domingo.
que todos guardaban el domingo, porque todas sus iglesias, y eso es algo a resaltar, antes de ver el texto de memoria y pasar a la lección del domingo, porque a veces eso confunde mucho dentro del seno adventista. Cuando nosotros hablamos de nuestros pioneros, tenemos que saber que no son personas que vinieron del cielo con la ley de Jehová en sus mentes y con una cultura adventista y que Exacto. de repente, aquí tenemos los pioneros. Ujú. No, tenemos un sinnúmero de personas con creencias diferentes, con costumbres diferentes, que venían de las diferentes iglesias de ese tiempo. Entonces, cuando llegan al adventismo, traen con ellos, no solo traen el cuerpo, traen con ellos todo un sinnúmero de costumbres. Un sistema de creencias. Un sistema de creencias que en muchos casos era diferente una de la otra. Por eso tenemos que tener cuidado, y esto es como un anuncio, ¿no? Tenemos que tener cuidado cuando una persona simplemente dice, hace la referencia a nuestros pioneros creían, cuando realmente la referencia es a un pionero en particular que tenía una creencia particular que la traía de donde Correcto. él vino, y que no necesariamente esa creencia estaba en consonancia con así ha dicho Jehová. Así es. O sea, es muy importante eso que tú dices y es vital para la comprensión del mensaje adventista. Sí. ¿Por qué? Porque muchos que de algún modo, al ver quizá la dinámica en la iglesia, que la iglesia se maneja hoy, tienden a citar a algún pionero, pero hay que tener cuidado, ver en qué momento ese pionero creía eso, en qué momento expresó eso, y hay que ver la posteridad, si él terminó con ese postulado. Y ver si en el caso la profeta de Dios para su tiempo dio validez a lo que el pionero Exactamente. decía, que mayormente era lo que sucedía. O sea, viene Waggoner, viene Jones y dice, miren, aquí hay un mensaje que nos estamos olvidando, justificación por la fe, 1888 y todo eso. Tú dirás, pero que esos pioneros creían eso, que los demás, o hubo un grupo de nuestros pioneros que dijeron no a ese mensaje. Pero cuando viene la mensajera del Señor y dice, miren, Dios me ha confirmado que lo que el pastor Waggoner, que el pastor John dice es realidad y es mensaje de Dios. O sea, ya ahí no hay duda. Ahí ya podemos creer porque hubo una confirmación de Dios hacia el mensaje que estos individuos estaban trayendo. Correcto, muy bien. Vemos el verso de memoria. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es un texto muy citado dentro de nosotros como adventistas y de allí nosotros tomamos parte, porque un texto no es una doctrina en sentido general, pero es una descripción de los últimos hijos de Dios sobre esta tierra. Sobre esta tierra, exacto. O sea, de que el dragón, que es la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, ahí mismo el libro de Apocalipsis lo describe, y mujer que representa a la iglesia fiel de los últimos días. Pero esa iglesia tiene una característica, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De allí que nosotros como adventistas tomamos este texto para identificarnos a nosotros mismos como la iglesia, como parte de la iglesia que terminará el mensaje final para este mundo. ¿Por qué? Porque le damos validez a la ley de Dios en todos sus acápites. Amén. Y hay una parte interesante ya entrando en materia del domingo, entrando a la lección del domingo, que es el santuario y la ley. Y ya expresaba tú de manera coherente que la ley era parte fundamental del santuario. De hecho, más que eso, cuando vemos lo más importante en un sistema de protección es lo que se protege. No lo voy a entender. Lo más importante en el huevo no es el cascarón. No, es lo que está dentro. Es lo que está dentro del huevo. Entonces, cuando vemos el santuario y todo el sistema, todo el ritual, al final tenía un norte, que era cuidar, conservar, resguardar lo que estaba dentro del lugar santísimo, y aún no solo dentro del lugar santísimo,
que estaba ahora toda el arca del pacto, estaba el propiciatorio, sino que todo ese poder de Dios guardaba algo bastante interesante dentro de sí, la ley de Jehová. Así que es interesante, por ejemplo, la relación de la ley y el santuario. ¿Cómo yo digo esto sin que suene de autosuficiencia? Pero el mensaje adventista es el único que hace relación de la ley de Dios con el sacrificio de Jesús. Sí, ¿verdad? O sea, ¿en qué aspecto? En que lo que le da validez a la ley de Dios es la muerte de Jesús y viceversa. Sí. O sea, si esa ley se hubiese podido abolir, Jesús no necesita morir. Uh-huh. Entonces, la validez de la ley de Dios es la muerte de Jesús, porque la paga del pecado es la muerte, según el libro de Romanos capítulo 6. Entonces, esta ley es la que determina lo que es pecado, según Primera de Juan capítulo 4, versículo 3, de que la transgresión a esa ley es lo que es pecado. Se dieron cuenta nuestros pioneros de que todo el mundo profesaba no matar, no robar, honrar al padre y madre, y un sinnúmero de otros mandamientos, pero había un mandamiento dentro de esa ley que no estaba siendo puesto en su lugar. Uh-huh. Y en este caso era el sábado. Es el sábado y todavía hoy. Y para tomar tu palabra, lo que decías, que muy bien lo referías ahorita, con respecto a nuestros pioneros, había algunos de nuestros pioneros, incluyendo Miller, que cuando se comenzó a ver la realidad del sábado dentro del movimiento adventista, y se hicieron resistencia. Uh-huh. O sea, que si yo tomo la teología de Miller, en todo el sentido de la palabra, yo terminaré rechazando el sábado como mandamiento de Dios. Rechazando el sábado, rechazando a la hermana White como profeta. Porque muchos de esos pioneros, de lo cual, claro, nos sentimos orgullosos, claro, y hicieron un trabajo contundente. De hecho, la misma hermana White dice que el Señor permitió el descenso de Miller para que de manera posterior no se perdiera. Porque se le iba a hacer difícil manejar la verdad del sábado. Y ahora uno lo ve, vamos a decir, nosotros como adventistas lo vemos como algo asimilable. Uh-huh. Sí, ¿cómo va a ser que el único que está abolido de entre los 10 es el sábado? O sea, y argumentamos. Pero destruir un sistema de creencia establecido, predicado, enseñado y experimentado, no es fácil de erradicar de la mente. No está y más cuando ya tú tienes cierto nivel y posición espiritual. Uh-huh. Exacto. Que de hecho, por ejemplo, uno ve buenos predicadores protestantes de otras denominaciones y usted dirá, lo único que le falta es guardar el sábado. Sí. Y posiblemente conozcan lo del sábado y ellos mismos en sus adentros digan, wow, el sábado. Pero ¿qué requeriría? Hay gente que posiblemente nos podríamos equivocar en esto. Para un empresario no es tan sencillo decir voy a guardar el sábado, mis empresas van a cerrar, pero es más sencillo para un empresario que para un religioso de alto nivel, sí, de alta influencia, porque ahora posiblemente tú digas en tu empresa, vamos ahora los sábados, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo aquí, y tú adaptas el mecanismo y tú sigues vendiendo tu producto, haciendo tu producto, tú lo adaptas de cierta manera. Pero cuando tú vas a una institución religiosa de alto renombre, de muchos miembros, cuando tú digas, miren mis hijos, de ahora en adelante estábamos equivocados antes, ahora vamos a entrar a la verdad y la verdad es el sábado y vamos todos a obedecer el sábado. ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? Eso no es tan fácil. No es tan fácil. En la lección del lunes. Inmutabilidad de la ley de Dios. Uh-huh. ¿Qué es algo inmutable? Es algo que no cambia, algo que no se mueve, algo que está firme y algo que permanece. Todos esos son sinónimos de inmutabilidad. Así es, y ya lo decías tú antes, o sea, sí, para redimir al ser humano, hay dos decisiones. Ok, vamos a redimir al ser humano. ¿Cómo lo podemos redimir? De dos maneras. Una, diciendo, la ley es abolida, no vale la pena. Ya no tiene significado. O sea, lo que Dios dijo en el principio de que el árbol y que no lo tomara, eso yo lo voy a tomar como cuando yo le digo a mis hijos, mira, no veas el celular, y él lo ve y simplemente se lo quito, pero no tiene ningún castigo. O sea, la ley no va a tener ningún castigo. No va a tener poder sobre la violación de un individuo.
Y entonces nos iríamos mucho más lejos. Y no sé si esto está bien lo que voy a decir, pero eso diría que Dios tendría que sentarse con todo el que murió antes de él decir eso. O sea, si de repente cuando viene Jesús, Jesús le dice al Padre, Padre, si hay algo que se pueda hacer para pasar de mí esta copa, hazlo. Y el Padre le dice, sí, hay algo que hay que hacer. Vamos a quitar la ley, ¿okay? Vamos a dimitir con la ley, vamos a dimitir eso, y así tú no tienes que morir. Si Dios hubiese dicho eso, entonces Dios tendría que sentarse con todo el que murió de ahí para atrás. ¿No? ¿Con el mismo Satanás? Sí, y con el mismo Satanás y sus demonios, y decirle, miren mis hijos, discúlpenme, perdónenme, me equivoqué. Todo lo que ustedes han pasado ha sido injusto porque no había que guardar la ley. La cuestión, el origen del conflicto entre el bien y el mal se desarrolla a partir del descubrimiento de Satanás, de Lucifer, de la ley de Dios. Sí. O sea, de descubrir la... porque él no sabía, en el sentido, ¿qué es lo que revela que hay una ley? Cuando hay pecado. Sí, claro. O sea, antes de que Satanás se revelase, todas las criaturas ni siquiera sabían, dice la hermana Guay en el libro Patriarcas y Profetas, ni siquiera sabía que había una ley, que existía una ley. Sí. Porque para ellos eso era... Vivían en modo automático. Normal. Entonces, cuando Satanás se revela que la deidad le dice que hay una ley. Sí. Entonces, ahí es donde él dice que eso es imposible. Y va entonces donde los ángeles decirle, miren, hay una ley. Entonces Dios es tirano, el que no guarda su ley. Y además le dio otro argumento. Es que ustedes están por encima de eso. O sea, para ustedes sería difícil errar. Mejor dicho, imposible errar. O sea, y yo, dijo Satanás, léanlo en el conflicto, en el Patriarca y Profeta. Dice, de la redención. Exactamente, él dijo que ahora lo que él procuraba con esta rebelión era hacerle una reforma a esa ley. Uh-huh. Porque como estaba dictada, era imposible para cualquier criatura observarla. Y si notas, ese discurso suena prácticamente en la mayoría de las denominaciones, quitándole la inmutabilidad a la ley de Dios. Mira, ¿sabes qué? Entre tanto estaba pensando eso mismo. El discurso de Satanás en el cielo es el mismo que está usando ahora. Uh-huh. Mira que el discurso es... ¿Qué fue lo que Satanás pensó? Mira, en un momento de su vida, que como dices, no se había dado cuenta de que él mismo vivía bajo un régimen, digámoslo así. Y él en un momento dijo, mira, yo quiero ser Dios. O sea, a mí lo que me falta en mi transcurrir en esto es ser Dios. Yo quiero ser Dios. Primera ley. Dios le dice, no tendrá dioses ajenos. Tú no puedes ser Dios. O sea, ¿qué dice que yo no puedo ser Dios? ¿Por qué yo no puedo ser Dios? Hay una ley. Simple. Una ley. Eso es lo que todavía Satanás está poniendo en la mente de filósofos, teólogos, de empresarios, de gobernadores, de distinta manera. Lo que está pensando es, yo quiero ser Dios. Y para eso hay que hacer solo una cosa, quitar la ley. Por eso es que hay un ataque tan feroz en contra de la ley de Dios. Claro, o sea, y es interesante que el evangelismo moderno, vamos a decirlo así, el evangelismo moderno está enfocado como a Jesús toma las consecuencias de la violación de la ley para que tú no tengas la obligación de obedecerla. ¿Me entiendes? O sea, y hay una filosofía muy moderna de predicar un evangelio, de hacer sentir bien a la gente, de quitarles como las consecuencias del pecado, sin mostrarle que lo que lo llevó ahí fue la violación de la ley. Exactamente. Fue la violación de la ley. De hecho, a un grupo que decide obedecer a Dios haciendo lo que Dios dice, que es simple, guardar su ley, le llaman de diferentes maneras, porque ya la nueva tendencia es: ven a Jesús, vive a Jesús y ahora permite que Jesús se adapte a ti.
Correcto. Y no necesariamente que tú te adaptes a la ley de Jesús. Es que si no hay ley, entonces cualquiera puede diseñar su cristianismo Sí, porque va a ser un cristianismo a tu manera. a mi manera. O sea, porque Sí. no hay una ley. Sí, O sea, sí. es como yo decir, yo puedo tener mi propio gobierno en República Dominicana Ujú. o en cualquier otro país del mundo. O sea, tú diseñas en tu espacio, en tu esfera, la manera en que tú quieres manejarte. Tú estableces los límites, tú estableces los márgenes de convivencia, tú estableces todo, pero a la vez te identificas con la nación donde tú estás. Eso es lo que Satanás le ha Lo que vendido Satanás le ha al vendido. mundo cristiano. Tú puedes diseñar tu propia religión hasta el punto que eso se está metiendo entre nosotros. De manera increíble. Muy imperceptible, pero se está introduciendo. Mira, el conflicto de los siglos, página 431. Puesto que la ley de Dios es un trasunto de su carácter, el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad, Satanás la odia. O sea, es que Satanás tiene un odio acérrimo en contra de la ley de Dios. Correcto, así es. Ahí nos vamos a la parte del martes, bastante interesante también, que es el sábado. Y la ley. No podemos, bajo ninguna circunstancia, sacar, sustraer, cortar el sábado de la ley. Mira, cada tema, por ejemplo, falta la marca de la bestia por allí, falta el mensaje de los tres ángeles, y ya llevamos unos minutos, así que yo creo que cada tema de eso es una lección. Cada tema de eso no es solo una lección, cada tema de eso Es el mensaje adventista. simple. Y es un mensaje que ya fuera del folleto estaríamos tratando en algunos otros Sí, en algún eventos momento. que estaremos Entonces, el trabajando. sábado y la ley, o sea, no podemos hablar de la ley sin el sábado. No podemos. O sea, yo no puedo decir yo guardo parte de la ley de Dios. No, Porque no es funciona. bueno, es como ser de manera antojadiza, yo decir, yo guardo, yo soy cristiano, yo obedezco a Dios, pero el sábado no está. Pero ¿por qué el sábado nada más? Exacto. Y, ¿Por y qué? no lo demás. Y es una razón sencilla el por qué el sábado no está. Porque el sábado interfiere con mis deseos y con mi interés de llegar a ser grande, de llegar a los negocios de este mundo. Entonces, me llama bastante la atención cómo el catecismo católico de una manera tan sincera y tan directa, admiro la sinceridad del catolicismo en esa área, como ellos dicen, no, el sábado nunca fue quitado de la ley de Dios, se mantiene ahí. Ahora nosotros hicimos el cambio del sábado hacia el domingo, porque el domingo es el sello de nuestra autoridad. Lo que están diciendo, todo el que guarda el domingo simplemente obedece la autoridad católica. Todo el que guarda el sábado simplemente entiende que no hay autoridad sobre el catolicismo, sino aún así ha dicho Jehová. Ese es el clavito que Satanás tiene en las casas de la mayoría de los protestantes. Ese es el clavo. O sea, Sí, yo puedo entrar en gancho porque ese clavito es mío. Sí. O sea, el catolicismo, los protestantes, y ya la iglesia popular se ha dado cuenta de eso, de que los protestantes es como querer cortarlo con una tijera de papel, ¿así que se llama? Ya. O sea, querer cortarlo a ellos Sí. con una tijera de papel, cuando allá al final, hay un punto en común entre todos. Simple. Sí. Tú podrás decir todo lo que tú quieras, pero aquí al final tú y yo estamos de Incluso el acuerdo. catolicismo no tiene problema con Con el protestantismo apóstata, como le llama el espíritu de profecía, y también con el protestantismo que no guarda el sábado por una razón sencilla. Es parte de lo mismo. Es una rama del O sea, catolicismo. tú podrías argumentar con ellos sobre muchas cosas, pero al final, cuando se habla de la ley de Dios y del sábado, o sea, de la inmutabilidad de Dios y de la armonía de la ley de Dios, ya no hay un argumento para seguir entre los dos. Incluso, mira tú que la iglesia popular tiene ramificaciones parecidas al protestantismo. Sí. Tú lo quieres carismático, yo tengo una ramificación carismática, ven. Tú lo quieres tranquilo, yo tengo una tranquila, ven. Tú lo quieres, ¿cómo que tú lo quieres? Que yo te lo creo, ¿no? Así es. La Entonces, marca de la... Ajá. el sábado y la ley están íntimamente unidos, y nosotros los adventistas estamos en el compromiso no solamente de enseñar la manera de información, sino enseñarlo cómo se vive.
una experiencia sabatina. Porque esa experiencia sabática nos lleva a la lección del miércoles. ¿Cuál es el problema del sábado? Que mucha gente dice, acá porque esta gente sábado, acaso no son 24 horas. Y en estos días he recibido algunas personas que me han dicho, ¿cómo tú estás seguro que ese es el mismo sábado de la creación? ¿Cómo tú estás seguro de que es el sábado que no sé qué, que los días 330 días? Yo le digo, lo primero es que estar tranquilo. Lo segundo es que yo obedezco lo que dice Jehová, y el Señor me dijo que es sábado. Donde sea sábado, eso es. En el mundo entero, sábado es sábado. Sábado es sábado, simple. Que un día tiene, que es un día de diferencia, que son 12 horas de diferencia en otro lugar. Si yo estoy en aquel otro lugar, cuando sea sábado, yo seguiré siendo sábado. Claro. Porque es simple. Dios no me dijo en ningún momento, mira, cuando sea domingo en España o en Israel y sea sábado en República Dominicana, tú lo vas a guardar. No. Él no me complicó la vida. Cuando sea sábado donde tú estés, ese día es sábado y ese día tú obedeces. Ahora, la marca de la bestia viene a raíz de que la bestia, recuerden el texto que leímos del conflicto de los siglos, página 467, que dice que Satanás tiene un odio a la ley. ¿Y cómo él va a manifestar ese odio? A través de la marca de la bestia. Claro, cada uno aquí va a colocar su sello de identidad. Sí. Entonces, con el sábado es el único mandamiento que habla de la identidad de nuestro Creador. Simple. Y que habla de nuestros orígenes. Y que habla de quiénes somos, y que habla de dónde venimos, y que habla de todo eso. Y que habla de hacia dónde vamos. Correcto. No importa que hayan pastores por ahí dentro o fuera diciendo que el sábado no es una identidad posterior a la segunda venida de Jesús. O sea, que en el cielo no se vaya a guardar el sábado según algunos pastores. Eso no importa que lo diga. Porque es que yo no tengo que llevarme de que sea un pastor famoso, de que sea un pastor carismático, de que sea un pastor... No, lo que a mí debe importarme es que Dios ha dicho y de mes en mes de sábado en sábado. Y que el sábado no solo será para esta tierra, sino aún. Porque es que yo, a quien tengo que obedecer es aún ha dicho Jehová. Y es clarísimo que en Apocalipsis 5, capítulo 5, verso 9, Daniel capítulo 7, y todo Apocalipsis capítulo 13, 5, es un remarco de leyes que Satanás ha hecho que hayan sido leyes dominicales, leyes en contra de la ley de Jehová, y cómo será eso hacia el futuro, no muy lejano, donde él tratará de hacer una marca, y esa marca es a favor de un día contrario al que Dios ha establecido. La marca de la bestia está establecida como un estilo de vida asociada a la adoración de un día. Como el de Dios, un estilo de vida asociada a la observación de un día. La marca de la bestia no es un microchip, ni es una numerología. O sea, y perdóname que voy a decir esto, pero es triste ver a algunos hermanos yéndose de que en la vacuna estaba la marca de la bestia. La cual no dejaba de ser bastante mala, y de hecho muchos la están, ellos mismos ya admitieron que tiene problemas. Ya. Pero no quiere eso decir, como dices, me vacuné, tengo el chip. Mi cédula con un nuevo identificador que no sé qué. Mi pasaporte. Tiene el chip. ¿Qué es mi pasaporte? Tiene el chip. Me olvídese de eso. Y no se olvide de eso porque quizás no sea verdad que haya algo oculto por ahí que te quieran identificar. No. Olvídate de eso porque no es la palabra de Jehová. La palabra de Jehová no me habla de chi, no me habla de Israel todavía como el pueblo de Dios que en los postreros días va a tener la victoria sobre no sé qué, no sé cuándo. Olvídate de eso. El Señor es bastante claro en su palabra. La marca de la bestia representa el día, la adoración en el día domingo, o sea, identificado a un sistema. Porque cuando tú, vamos a decir, adoras, previo a esa adoración tú tienes una consideración de respeto y te identificas con esa entidad, vamos a decir. Total. Entonces, esa entidad tiene sobre ti influencia sobre tu estilo de vida, sobre lo que tú piensas y sobre lo que tú sientes. Sí. Y en la manera en que tú ejecutas las cosas. Por ejemplo, ahora en nuestro país se hicieron elecciones y la Iglesia Popular hizo un llamado, por ejemplo, para que no se votara a favor de un candidato y de otros no. Entonces,
cómo muchos obedecieron a este llamado, sabiendo que, por ejemplo, con la manera que se identificaban con estos políticos, su estilo de vida está involucrado en eso. Y ojo con esto, yo vi algo con eso, y para decir que es en estos días, después de que el presidente ganara las elecciones, inmediato, 1, 2, 3 días más, va a entrevistarse con el Papa. Sí, o sea, claro. sí, yo no creo en coincidencias, pero sé que todo apunta, como el Espíritu Profecía así lo manifiesta, a que la marca de la bestia, según Apocalipsis 12, hacía que grandes, pequeños, pobres, ricos, se le fuera colocada la marca de la bestia, y el que no recibiera la marca no iba a poder ¿qué? Ni comprar ni vender. Por eso la marca de la bestia no solamente está asociado a una adoración en particular. Es más, déjame decírtelo, voy a decir ¿cómo se llama? Algo como que parece contradictorio. Tú puedes dejar de trabajar el domingo y no necesariamente tú tienes la marca de la bestia. Ahora bien, tú puedes dejar de trabajar el sábado y no necesariamente tú observas el día del Señor. O sea, porque ni una cosa ni la otra, o sea, está asociado a eso. Tiene que ver con una compenetración profunda con la identidad una compenetración con la entidad que está marcando la pauta en tu vida. Eso es interesante y lo vamos a seguir tratando. En cualquier momento tenemos que hacer un trabajo especialmente basado en lo que es la marca de la bestia, y hay algunos proyectos por ahí que vamos más adelante tanto a anunciar como a trabajar. Y todo esto está asociado a un tema. El mensaje de los 3 ángeles. Literal, todo. Y es demasiado abarcante. Como uno dice, como dice Salomón, el resumen de todo es eso. Mensaje de los 3 ángeles. Mensaje que todo adventista del séptimo día debería no solo saberlo, manejarlo al dedillo, sino estar proclamando en cada una de sus intervenciones. Y me voy a entender, o sea, quizás alguien va a decir, ven acá, y cada vez que vamos a tener un devocional o un tema, vamos a estar leyendo el mensaje de los 3 ángeles y hablando. No. Es que todo lo que vamos a hablar tiene una sombrilla, y esa sombrilla debe ser el mensaje de los 3 ángeles. Exacto. Voy a hablar de la muerte, tiene que estar bajo la sombrilla, bajo el estándar del mensaje de los 3 ángeles. Voy a hablar en un cumpleaños, que va a cumplir años, mi hijo, prepárate. Ojalá y tú cumplas muchos años más, pero tienes que prepararte porque es que Jesús viene pronto. O sea, todo, en todo momento y en todo lugar, mis palabras, mi caminar, mi pensamiento tienen que estar permeados por el mensaje de los 3 ángeles. Y eso entonces nos traza una pauta. Y es que, si yo como adventista estoy predicando un mensaje y no tiene el amparo del mensaje de los 3 ángeles, yo estoy predicando un mensaje fuera de contexto. Total. No es que está mal el mensaje, oye bien, es que está fuera de contexto. Y por lo tanto está mal. Sí. Si está fuera de contexto, por lo tanto está mal. O sea, es que todo mensaje que se predique desde un púlpito adventista, o que un adventista enseñe, vamos a decir, de cara a cara con otros, tiene que tener la chispa de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Total. Que está amparado en el mensaje de los 3 ángeles. Y el mensaje de los 3 ángeles tiene muchas aristas, una ramificación inmensa, donde tú puedes enganchar lo que son tus devocionales, lo que son tus charlas, todo lo que de algún modo como cristiano adventista tú predicas, tiene un fundamento en el mensaje de los 3 ángeles, y por lo tanto tiene una base en todo el sistema adventista. De hecho, lo que nosotros llamamos nueva teología está realmente fuera de eso. Total. Por eso es que nosotros llamamos nueva teología, porque nosotros tenemos una teología antigua, vamos a decirlo así, que está asociada en todos sus aspectos al mensaje de los 3 ángeles. Quizás no sabía de dónde viene el término de la nueva teología, y es que es una teología que disociada totalmente del mensaje de los 3 ángeles. Y podrían hablar de los mismos temas,
pero bajo diferentes amparos. Correcto. Entonces ahí es que está el choque entre la nueva teología y el estilo o lo que nosotros creemos y como estudiamos la Biblia con un estilo, ¿verdad?, fundamentado en el mensaje de los tres. Mira qué interesante, que por ejemplo, y voy a poner esto en perspectiva, las campañas. Sí. Es diferente tú hacer una campaña, por ejemplo, Jesús, el centro de tu vida, ¿verdad? Imagínate la temática. Sí. Jesús, el centro. Inmediatamente ya tú lo ves, que no es un mal título. No, muy atractivo. Muy pero atractivo. es distinto un título de una campaña que diga descubriendo la verdad de la ley de Dios. Sí, exactamente. Sí. Inmediatamente tú escuchas un título como El Gran Conflicto o Estados Unidos en la Profecía. O sea, ya Oye, espérate. Estados Unidos en la profecía. Imagínate, todo el que le interese la geopolítica, ¿qué va a hacer? Va para allá. A todo el que le interese emigrar a Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Va a ver el tema. Todo el que considera a Estados Unidos como la primera potencia del mundo, ¿qué va a hacer? O sea, nuestro mensaje no solamente está dedicado a la gente de un modo que necesita a Jesús en el sentido emocional, pero también nuestro mensaje tiene un aspecto que está llamando la atención de los líderes de este mundo. Así es. De los líderes de este mundo. O sea, que yo me siento con un legislador y yo, a través del mensaje de los tres ángeles y de la perspectiva bíblica, le pueda decir a él: lo que tú estás haciendo está comprometiendo el futuro espiritual y moral de esta nación. No de un modo alarmista, pero sí con evidencia no solamente bíblica, sino también histórica, de lo que es la historia, de lo que es la dialéctica de la historia, y cómo la historia enseña, cómo Dios ha tenido la intervención con los gobernantes de este mundo. Así es. Entonces, ya básicamente, resumida cuenta, el fundamento del gobierno de Dios, ya sabemos que es su ley. El santuario y la ley tienen una comunión muy estrecha. De hecho, no se puede separar una cosa de la otra. Por eso es que la ley de Dios es inmutable, porque no puede cambiar y es trasunto del carácter de Dios. Una parte interesante y fundamental, central de esa ley es el sábado. Y por eso será tan atacada por la bestia y hará una contraparte con esa marca, que es la marca de la bestia. Y el mensaje de los tres ángeles no viene sino más a que confirmar que la ley de Dios es inmutable. Dios te bendiga. Dios te guarde.